Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos, como hemos dicho ya al inicio, celebramos esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Meditemos un poco primero. Dios es amor. Nos dice en 1 Juan 4, Dios es amor. La Sagrada Escritura, en verdad, no conoce otro Dios que el Dios de la alianza, como hemos escuchado en la primera lectura, el cual Dios de la alianza creó el mundo para derramar su amor sobre todas las criaturas. Nos creó para derramar sobre nosotros su amor. Y este amor de Dios, que va dirigido a nosotros, criaturas humanas, sin embargo, desde el mismo verbo de Dios, in semina verbi, acostumbro a decir yo, salpicado este amor en todo el cosmos, a toda criatura. Y se eligió el Dios de la alianza, nuestro Dios, que nos creó para amarnos. Se eligió un pueblo para sellar con él un pacto nupcial. Y es el pueblo que escuchamos de la primera lectura. Así que se eligió un pueblo para sellar con él un pacto nupcial. ¿Con qué fin? A fin de que se convirtiera en una bendición para todas las naciones. Así que amor y bendición. La bendición tiene como fuente el amor. Ese pacto nupcial con este pueblo elegido, decía, tiene como fin una bendición para todas las naciones.
convirtiendo así a la humanidad entera en una gran familia. Esto lo podemos ver en el Génesis, en el Éxodo, en el Génesis capítulo 12, 1 al 3, en el Éxodo 19, del 3 al 6, convirtiendo así a la humanidad entera en una gran familia. A la luz del misterio pascual, acabamos de pasarlo litúrgicamente, celebramos, como se dan cuenta, el misterio de la Santísima Trinidad, que se revela plenamente como el centro del cosmos y de la historia. Es decir, todo el cosmos. Cuando hablamos del cosmos, no nos quedamos en nuestro planeta Tierra, ni siquiera nos quedamos solos en la Vía Láctea. Estamos hablando del cosmos, de todo lo creado por Dios. Él es el centro, Dios. Dios, Él que es el Dios mismo, el amor eterno e infinito, ese es Dios. Dios mismo, el amor eterno e infinito. Si nos damos cuenta, toda la revelación, toda la manifestación de Dios se resume en estas palabras: Dios es amor. Primera Juan 4, versos el 8 y el 16. Dios es amor. Así nos atrevemos a decir, porque es verdad única que la manifestación de Dios, la manera como Dios se ha dado a conocer a nosotros, cómo se nos ha revelado, cómo se nos ha identificado, quién es Él. Pues la revelación plena de Dios, Él se ha revelado diciéndonos que Él es amor. Y la primera de Juan, Dios es amor. Y el amor es siempre un misterio. Eso sí, tenerlo presente. El amor es un misterio. Si no es que queremos decir, es el misterio, teniendo presente que hemos dicho, Dios es amor. Por tanto, el amor es el misterio, porque no hablamos de un amor meramente humano, sino el amor que es de origen divino. Una realidad, el amor, una realidad que supera nuestra criaturidad. Este amor de origen divino supera nuestra criaturidad. Pero en fin, y luego, sabiendo que Dios es amor, porque Él mismo se nos revela, y hemos dicho en las nupcias con aquel pueblo elegido, para conducir a la humanidad a una bendición, para conducirla al amor. Pero el amor es el misterio. Por tanto, ahora es Jesús quien nos ha revelado el misterio de Dios. Por eso es bella la palabra, cómo va en proceso pedagógico. La primera lectura nos habla de lo que ya escuchamos.
ese pueblo, inclusive el pecado en medio de ellos. Pero ese pueblo con el que Dios ha querido hacer alianza, con el que Dios ha querido tener unas nupcias, con el fin de conducirnos a nosotros a ser la familia de Dios, a participar de su amor. El amor es el misterio, pero ahora llegamos a algo inaudito, y es que es Jesús, el Verbo humanado, el Verbo encarnado en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Es Jesús quien nos ha revelado el misterio de Dios. Él, el Hijo, nos ha dado a conocer al Padre que está en los cielos y nos ha donado el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Jesús nos ha revelado el misterio del amor, que es el mismo Dios. Y para eso hay que ir a las páginas de los evangelios y ahí encontramos cumplida la promesa. Y ahí podemos comprender la primera alianza, podemos comprender las nupcias con ese pueblo elegido y podemos comprender el fin del ministerio, diríamos, de la misión de ese pueblo. En Jesús y desde Jesús podemos comprender toda la historia de la salvación. Esta revelación de Dios como amor, esta manifestación como amor, quiere insistirnos que Él, con mayúscula, se dirige a nosotros con la dedicación y el cariño de quien está en el corazón de nuestra vida. Esto lo hemos visto, palpado en la persona de Jesús de Nazaret. Así que el amor es el misterio, pero en Jesús, ya lo dije, se nos ha revelado. Y en palabras más sencillas, esta revelación, visto desde Cristo Jesús, esta revelación, Dios es amor, en Él, en ello, quiere insistirnos que Él, el misterio, Dios, se dirige a nosotros con la dedicación y el cariño, o sea, con la ternura de quien está en el corazón de nuestra vida. No es que está al otro lado del mar, no es que está arriba, sabe dónde, no es que está en las profundidades allá. Por supuesto, Él está en todas partes, pero con ternura está en la criatura que es vértice de toda su creación. Él está en el corazón de nuestra vida. De ahí que el perfil de nuestra vida no está determinado por nuestros deseos. Óigase bien, el perfil de nuestra vida no está determinado por nuestros deseos. ¿Por qué? En efecto, nuestro deseo de vida, que humanamente visto es grande, no logra alcanzar la plenitud de cuanto Dios quiere entregarnos.
O sea, no tenemos idea de lo que nos aguarda y de lo que ya experimentamos aquí, su ternura en nuestro corazón. Ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que nos tiene guardado el Señor, parafraseando al apóstol Pablo. Este amor que aparece como el verdadero rostro del misterio y es en la persona de Jesús, causa en nosotros, en la criatura humana, un gran estupor e inexplicable. Así como hemos hablado de la ternura, de la presencia de Él en el corazón de nuestra vida, ver el rostro del misterio, que es la persona de Jesús de Nazaret, causa este gran estupor. Y es sentirse el centro, usted y yo, y quien me escucha, sentirme el centro de la atención y de los cuidados de aquel que es la misma vida infinita y salvadora, aquel que es el misterio, aquel que es la vida en plenitud, que es la vida infinita y salvadora. Resulta que soy el centro de sus atenciones, de sus cuidados, de su ternura. Y esto lo vemos en el rostro de Jesús de Nazaret. Y esta ternura la tocamos en la persona divina, humana de Jesús de Nazaret. Así aprendemos que no es encerrándonos, esto va para la praxis de nuestra vida, del amor de origen divino. Aprendemos de Dios en esta manera de relacionarse con nosotros, que no es encerrándonos, sino dándonos como se obtiene verdaderamente la vida. Jesús de Nazaret es la revelación plena de lo que estoy diciendo. No es encerrándonos, sino dándonos como se obtiene verdaderamente la vida. Basta mirarlo a Él colgado del madero, que es la expresión máxima de toda su vida del Verbo humanado conviviendo con nosotros. Toda su vida es una donación desde la encarnación hasta la plenitud en el Calvario, y de ahí la misma pasión, muerte y resurrección, que es toda la donación en plenitud del Dios que es el amor. No solo ahí ha querido quedarse sacramentalmente en la Eucaristía, donde no solo lo vemos, donde no solo lo palpamos, sino que lo comemos y nos hacemos uno con Él. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, nos dice Él en Juan 15:13. Otro punto a meditar. Dios debe ser adorado en contemplación de unión de amor. Dios debe ser adorado en contemplación de unión de amor. En realidad, esta solemnidad de la Santísima Trinidad quiere presentar
a nuestra adoración y contemplación, podríamos decir, esta gran solemnidad litúrgica nos debe de llevar a ello, a nuestra adoración y contemplación, en unión de amor, la vida divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vida de comunión y de amor perfecto, origen y meta de todo el universo y de cada criatura. ¿Quién es? Es Dios. El seráfico Padre San Francisco de Asís, como experiencia de su itinerario de conversión, cuya vida de fe es absorbida en la adoración y contemplación de unión, irrumpe como expresión de esta comunión de amor con Dios trino y uno, con la siguiente oración que se queda uno estupefacto. Escuchemos al seráfico Padre San Francisco de Asís. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres y siempre querer lo que te place, para que interiormente purificados, interiormente iluminados y abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, que en Trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. Oración que está en la carta a la orden. San Francisco de Asís presenta nuestro seráfico Padre un itinerario de fe. Trato de ver la oración. Un itinerario de fe. Eso nos presenta con esta oración. Un camino, un itinerario de fe. El itinerario es el camino. Un camino en referencias a las personas de la Santísima Trinidad. Un itinerario, un camino de fe en referencia a las personas divinas de la Santísima Trinidad. Y veamos, al Espíritu Santo le atribuye la acción de purificar, iluminar y encender. Comprendemos, no hay el tiempo para explicar más. ¿Cómo puedo amar a Dios si no es por el Espíritu Santo? Por eso a Él le da la acción divina de purificar, de iluminar y de encender. Encender ya sabemos, es el fuego divino. Mientras a la mención del Hijo va unido el seguimiento, el seguir a Jesús. Y la referencia al Padre se hace dándole el título de Altísimo, que es término y fin de la misma Trinidad. Sabemos bien, y lo hemos dicho en otras homilías, Jesús es el camino, la verdad
y la vida, que nos conduce al Altísimo, al Padre, por el Espíritu Santo, que es el don de su misterio pascual. Otro elemento a meditar con pocas palabras es lo que ya refiere el seráfico Padre, que es el seguimiento, el seguir a Jesús. Este itinerario, textualmente dice él, y abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Seguir las huellas para el seráfico Padre San Francisco de Asís es el seguimiento que hoy es la expresión común para hablar de la fe en Cristo. El seguimiento. Para él es más, diría yo, más profundo, más claro, tras las huellas. ¿Qué significa? Yo no puedo construirme un Jesucristo a mi medida, según mis deseos, según mis gustos. No, la revelación plena de Dios nos ha llegado a través de Jesús de Nazaret. Para llegar al Altísimo, que es Jesús quien nos conduce, debemos ir tras las huellas. Y si queremos cómo escenificarlo, Jesús va adelante y va dejando las huellas, digamos, en la arena para mirarlas bien. Y yo debo de poner mis pies en cada huella de los pies de Jesús. No puedo hacer otro camino. Es tras las huellas de Jesús de Nazaret. Con ello nos indica claro que estamos llamados a cristificarnos con Cristo, a ser otros Cristos, a ser a Cristo presente. Y en ese tras las huellas, en ese seguimiento a Jesús, que es el camino que nos conduce al Altísimo, por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en ese camino para el seráfico Padre se encuentra el leproso, se encuentran los pobres, de tal manera que la intimidad de él con el Señor, la vida contemplativa con él, llegar a la unión con él, como es los estigmas en la verna, eso no nos separa del caminar en la historia, donde prioritariamente está el encuentro con los pobres, está el encuentro con los leprosos, al punto que en el Testamento dice claro, y cuando yo estaba leprosos, es el Señor que sufren leprosos en nuestro seguimiento a Jesús. Hay varios leprosos y el que emerge más ahorita es las víctimas de esta pandemia, de este virus, donde ahí Cristo nos grita y nos pide tener compasión, sensibilidad
amor, ya que Él se nos revela en la primera lectura a Moisés como el compasivo, el misericordioso. Eso hay que practicar a ejemplo de Jesús con los leprosos de hoy, con los pobres de hoy. Eso se encuentra en el seguimiento, en el itinerario de fe, en el ir tras las huellas de Jesús de Nazaret. Al fin, así se nos presenta el seguimiento a Jesús. Así se nos presenta el poder llegar a convivir con la Santísima Trinidad. Concluyo con una cita. Santa Isabel de la Santísima Trinidad, Virgen de la Orden de las Carmelitas Descalzas, muere en el 1906. Anheló en su vida buscar en lo profundo de su corazón el conocimiento y la contemplación de la Trinidad. Nos dice la Santa: oh mi Dios, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme totalmente de mí para establecerme en vos, inmóvil y tranquila, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable, sino que a cada minuto me sumerja más en la profundidad de vuestro misterio. Pacificad mi alma, haced de ella vuestra morada predilecta. Santa Isabel de la Santísima Trinidad. Amén.